¿Qué tal? Lo que vamos a hacer es demostrar que una expresión como es la tasa de ganancia, que se compone a su vez de ganancias o tasas de ganancias sectoriales, existe una relación entre los componentes y el total. En este caso, el subíndice T está demostrando el total de la economía. Luego entonces esto que tenemos aquí es la tasa de ganancia de toda la economía y podemos demostrar que esta tasa de ganancia de toda la economía es un promedio ponderado de todas las tasas de ganancia sectoriales y ponderadas en este caso por su participación en el capital. Este tipo de expresión puede generalizarse para otro tipo de variables, por ejemplo, el PIB per cápita, la relación de los ingresos entre los habitantes y en el caso de una nación, pues el ingreso por habitante de toda una nación va a ser descompuesta por el ingreso de cada región entre su población. Y esto se va a multiplicar por un ponderador y se va a sumar cada componente, de tal manera que tendríamos nosotros, en efecto, que sería la sumatoria ponderada de cada ingreso per cápita regional. De este modo demostramos que esto no solamente se aplica evidentemente a un área de conocimiento, sino se aplica a cualquier otro tipo de variable en el cual existe, como se ve aquí, un cociente. Bien, eh, vamos a demostrar pues esto. Bien, la tasa de ganancia la podemos definir, la tasa de ganancia total, como la sumatoria de todas las plusvalías divididas entre todos los capitales individuales. No hacemos la distinción aquí de capital constante y capital variable para no complejizar, simplemente el capital total, la suma de capital variable y capital constante es C, subíndice I. Bien, evidentemente aquí lo voy a omitir, pero aquí tendría que ir I igual a 1 hasta n, I igual a 1 hasta n, etcétera. El numerador evidentemente sería la plusvalía de toda esa economía, la plusvalía total, entre el capital total. Bien, vamos a suponer que trabajamos con tres sectores, pero que esto se podría generalizar para n sectores. En ese sentido, entonces, la tasa de ganancia sería igual a P1, y como hay como un denominador, ¿verdad? Tendríamos el capital total, más P subíndice 2 entre el capital total, más puntos suspensivos, digamos, Pn, o bien simplemente aquí le pongo P3, capital total. Evidentemente esto es igual a plusvalía total entre capital total. Aquí no se ha modificado nada, simplemente se suman los numeradores y como hay común denominador, esto se puede y se justifica hacer. Bien, seguimos adelante entonces. ¿Qué sucede ahora si nosotros hacemos esto? Dividimos entre entre capital. El capital, vamos a ver, aquí está. Dividimos entre el capital 1 y el capital 1. Más lo mismo con los siguientes. ¿De acuerdo? Es decir, tendríamos aquí P3, capital total, capital del tercer sector y el capital del tercer sector. Evidentemente, este monomio que está aquí no se modifica porque en realidad estamos dividiendo y multiplicando por una misma expresión. En ese sentido, podemos seguir
reduciendo términos y tendríamos en esta parte que la ganancia total de toda la economía, para la redundancia, reacomodando términos, tendríamos aquí PI o P1, perdón, entre el capital 1. Es decir, estamos pasando un capital hacia abajo de P1. Y luego C1 entre el capital total. Si se observa con cuidado, simplemente lo que hemos hecho es esto. Hemos puesto los C1, los capitales, de tal manera que podamos comprender de ellos otro concepto. ¿Qué concepto es ese? El concepto es el siguiente. Este viene a ser la tasa de ganancia del sector 1, pero ponderada por su participación en el capital. En este caso, ¿verdad?, del capital 1. Lo mismo se haría para el siguiente sector. Tendríamos P subíndice 2 entre C2 y multiplicado por C2 entre el capital total más puntos suspensivos. Tendríamos la plusvalía N dividida entre el capital del sector N y luego multiplicado todo por el capital N dividido entre el capital total. Es decir, tendríamos aquí la tasa de ganancia 2 multiplicada por el ponderador o la participación del capital de ese sector, más por último tendríamos la tasa de ganancia del sector N multiplicada por su participación en el capital total. Y esto es igual, o sigue siendo igual, a la tasa de ganancia global. De tal manera que podemos decir que esto se reduce a la siguiente expresión. La tasa de ganancia global es igual en efecto a la sumatoria de las tasas de ganancia sectoriales multiplicadas o ponderadas por su participación en el capital global de cada uno de los sectores. Luego pues, entonces la tasa de ganancia global es el promedio ponderado de las tasas de ganancia sectoriales. ¿Ponderados por qué? Ponderadas por su participación en el capital. Por eso es que cuando Marx estaba tratando este tema, y sobre todo lo estaba tratando en el tomo 3, planteaba que la clase capitalista era como una especie de cofradía o grupo en el cual obtenían sus ganancias particulares en función del capital que hayan adelantado. Es decir, es como si de alguna manera hubiese un fondo común, así lo llama él, en el cual pues cada capitalista ha avanzado un capital determinado, algunos el 50% de todo el capital existente, otros solamente un 10%, otros 1%. Entonces esa ganancia iba a ser ponderada de alguna manera por su participación en esa bolsa común, en ese fondo común, que es el capital desembolsado. Y todavía más profundamente en el tomo 3, recuerdo que Marx plantea que él está observando este concepto de tasa de ganancia global o la ganancia global ya cuando está tratando precios de producción a partir de la comprensión del todo y las partes, es decir, cuando está tratando de alguna manera la perspectiva hegeliana del todo y las partes. Él dice que se inspiró en Hegel, pero bueno, matemáticamente aquí simplemente lo planteamos como una tasa de ganancia ponderada sectorialmente y que hace pues el resultado de que sea la tasa de ganancia global. Esa pues es la relación entre el todo, que está aquí, y las partes. Y esto se aplica, como lo hemos dicho, para cualquier otra variable
Insistimos y con esto terminamos. Si quisiéramos calcular el PIB per cápita, y lo pongo así, el PIB per cápita de toda una nación, y queremos averiguar eh, cómo es la relación del todo y las partes, pues nosotros ya sabemos que deberíamos de calcular el PIB per cápita de cada región. Digamos, en el caso de México son 32 estados federados, en el caso de El Salvador 14 departamentos, en el caso de las provincias en España pues son 52 provincias. Pues esas 52 provincias, digamos, en este último caso tendríamos nosotros pues entonces un PIB per cápita regional de 52 provincias, pero lo tendríamos que ponderar por la participación, en este caso, del denominador de esa variable, que como recordarán, el PIB per cápita es el ingreso entre habitantes. Entonces el ponderador sería precisamente lo que está en el denominador, y entonces sería el peso, o el ponderador se obtendría como el peso de esos habitantes de esa provincia en el total nacional. Y esta sumatoria pues de estos productos nos da el PIB per cápita nacional. Nuevamente el todo y las partes. Le dejamos aquí, hasta la próxima.